Hola a todos, soy Debbie Monblatt. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Etzlil en el Medio Oriente, el programa donde aprenderemos en términos simples a entender el complejo Medio Oriente. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo y espero que les guste. Imagínense un país que tiene su propia moneda, su propio ejército, celebra elecciones democráticas, emite pasaportes y tiene su propia bandera, pero que según los mapas oficiales del mundo simplemente no existe. Bienvenidos a Somalilandia. El viernes, el Estado de Israel se convirtió en el primer país del mundo en reconocer a Somalilandia oficialmente como país independiente. El primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, firmaron la declaración por parte de Israel, mientras que el presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdullahi, firmó por su país, afirmando también que espera unirse pronto a los acuerdos de Abraham. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Qué es Somalilandia? ¿Y por qué Israel decide reconocer su independencia cuando ningún otro país del mundo lo ha hecho? Hoy vamos a desenvolver todo esto en el episodio. Así que vamos a empezar. Para entrar en contexto, Somalilandia es un territorio ubicado en el Cuerno de África a las orillas del Golfo de Adén. Tiene una población de alrededor de 6.2 millones de personas. La gran mayoría de su población es musulmana sunita y se hablan allí los idiomas somalí, árabe e inglés. Somalilandia es un territorio conocido mundialmente como parte de Somalia, pero en realidad desde los 90 se vive una realidad totalmente diferente en Somalilandia. Para entender la separación de las dos Somalias hay que viajar primero al año 1960. En este año no hubo una sola independencia, hubo dos. ¿A qué me refiero? Lo que hoy conocemos como el territorio somalí estaba gobernado por dos potencias europeas distintas hasta 1960. La parte norte era una colonia británica, mientras que la parte sur era una colonia italiana. Las dos partes se independizaron en 1960, seguiditas una de la otra. La primera fue la del norte, que se independizó del Reino Unido el 26 de junio de 1960. Fue inmediatamente reconocida por 30 países y las Naciones Unidas y adoptó el nombre de Somalilandia. La parte sur del territorio se independizó de Italia menos de una semana después, el 1 de julio de 1960. Lo que pasó fue que la población de estos dos territorios que se acababan de independizar se consideraba como parte de una misma nación. Así que decidieron unirse y así crear un gran país llamado la República de Somalia. Sin embargo, la luna de miel duró poco. Tras la euforia inicial de la unificación en 1960, la realidad comenzó a golpear al norte con una frialdad administrativa que sembró mucho resentimiento en el norte. Políticamente, el nuevo estado se volcó hacia el sur totalmente. La capital de Somalia, de la República de Somalia, se fijó en Mogadishu, en el sur, y con ella todas las sedes de poder, embajadas y organismos internacionales se fueron alejando por más de 1,000 kilómetros de Hargeisa, la ciudad capital del norte. Los puestos claves del gabinete y el ejército fueron ocupados también mayoritariamente por figuras del sur, dejando a los líderes del norte en roles secundarios o puramente simbólicos. Económicamente, la diferencia fue aún más evidente. Imaginen que todas las inversiones de infraestructura, desde fábricas de cemento hasta sistemas de riego, calles, todo esto se concentraba puramente en el sur, mientras que el puerto de Berbera, en el norte, vital para el comercio de ganado de todo el país, veía cómo sus ingresos eran absorbidos por un gobierno central en el sur, sin retornar en forma de escuelas o carreteras para la región del norte.
Otro ejemplo claro fue la gestión de ayuda externa. Se estima que más del 90% de los proyectos de desarrollo financiados por cuerpos internacionales se ejecutaron en el sur y nunca en el norte. La parte norte de Somalia, que alguna vez fue un protectorado con su propia dinámica comercial británica, se vio reducido a una provincia periférica y olvidada, tratada más como un territorio conquistado que como un socio igualitario, sentando así las bases para que el descontento se transformara inevitablemente en una rebelión. Si la marginación económica fue la herida, lo que pasó a finales de los años 80 fue la fractura total. El régimen de Siad Barre, que se había vuelto cada vez más paranoico y dictatorial, decidió que la solución del descontento del norte no era el diálogo, sino la aniquilación. En 1988, el mundo fue testigo de algo horrible. El propio gobierno somalí lanzó una campaña militar a gran escala contra su propia población civil en el norte. El evento más oscuro de toda esta campaña fue el bombardeo de Hargeisa, la capital del norte. Imaginen el horror. Los aviones de combate de la Fuerza Aérea Somalí despegaban desde el mismo aeropuerto de Hargeisa, volaban apenas unos kilómetros para soltar las bombas en barrios residenciales y regresaban luego a la pista en el aeropuerto de Hargeisa para recargar munición y combustible en un ciclo interminable de destrucción. Hargeisa, una ciudad que había sido un centro cultural y comercial, fue apodada luego la Dresde de África, porque quedó reducida a escombros en un 90% luego de esta campaña. Los testigos cuentan cómo los soldados ejecutaban a civiles en las calles y cómo miles de personas tuvieron que huir a pie hacia el desierto de Etiopía, convirtiéndose en refugiados de la noche a la mañana. Se estima que entre 50.000 y 100.000 personas perdieron la vida en esta campaña, lo que hoy muchos historiadores y organismos internacionales también califican como el genocidio Isaac. Este nivel de crueldad rompió cualquier vínculo emocional que pudiera quedar con Mogadishu, con el sur. Por eso, cuando el régimen de Barre finalmente colapsó en 1991 y Somalia se hundió en una gran guerra civil de todos contra todos, el norte no esperó a que el sur se recuperara. Los líderes de los clanes del norte se reunieron en la ciudad de Burao y tomaron una decisión histórica. Declararon que el matrimonio de 1960 había terminado. Recuperaron su independencia no como un acto de rebelión, sino como un acto de supervivencia, jurando que nunca más volverían a poner su seguridad en manos del gobierno del sur, del gobierno de Mogadishu. Lo que pasó después de 1991 es lo que muchos analistas llaman el milagro político del Cuerno de África. Mientras el resto de Somalia se convertía en un estado fallido, Somalilandia decidió construir algo desde los escombros y lo hizo bajo sus propias reglas. ¿Cuál fue el secreto? Mezclaron el sistema parlamentario occidental con el sistema tradicional de sus clanes. Usaron el XER, su sistema tradicional de justicia por clanes, y crearon el Gurti o Cámara de los Ancianos. En este parlamento, los líderes tribales no discuten sobre presupuestos técnicos, sino que se encargan de mantener la paz y mediar los conflictos entre familias y clanes. Es una democracia que respeta la tradición y ha funcionado tan bien que han tenido múltiples transiciones de poder total y completamente pacíficas, algo que muchos países africanos que sí son reconocidos no pueden decir que han logrado. Su economía depende mucho del puerto de Berbera y de la exportación de ganado también. Pero no piensen que Somalilandia se quedó atascada en el pasado. Al contrario, hoy es uno de los lugares más digitalizados del continente africano. Debido a que su moneda oficial, el chelín de Somalilandia, no tiene un valor fuera de sus fronteras y es físicamente incómoda de manejar por la cantidad de billetes o monedas que se necesitan para pagar cualquier cosa, el país saltó directamente al futuro.
Hoy en mercados de Argesia puedes ver a una mujer vendiendo verduras o a un comerciante de camellos cerrando tratos usando solo su teléfono celular. El sistema de pago por mensaje de texto es tan común que incluso los mendigos tienen códigos para recibir limosnas digitales. Esta es una economía que funciona en la nube porque el mundo le cerró las puertas al sistema bancario tradicional. Somalilandia también tiene su propia policía y su propio ejército, y es un territorio bastante seguro para los extranjeros en comparación a todos sus vecinos en el este de África. A pesar de todo este éxito y de toda la resiliencia, hay algo que le impide a Somalilandia tener un futuro pleno, y esto es la falta de reconocimiento internacional. Hasta la semana pasada, ningún país del mundo había reconocido oficialmente a Somalilandia. Esto es debido a que Somalia considera este territorio como parte íntegra de su país y reconocer a Somalilandia como país independiente sería visto como poner en riesgo la integridad territorial de Somalia y arriesgar también las relaciones con este país y con todas las organizaciones internacionales a las que Somalia pertenece, como por ejemplo la Unión Africana y la Liga Árabe. Al no tener reconocimiento internacional, Somalilandia vive en una situación muy incómoda. Por ejemplo, tienen seguridad, pero no pueden comprar armas legalmente para defenderse. Tienen una economía vibrante, pero no pueden acceder a préstamos del Banco Mundial. Tienen una identidad nacional fuerte, pero sus jóvenes nacen con un pasaporte que para la mayoría de las aduanas del mundo no es más que un papel sin valor. Aún así, cuando caminas por las calles de Argesia, hoy no ves una ciudad derrotada. Ves una capital llena de universidades, hoteles y una diáspora que regresa cada año para invertir. Somalilandia es la prueba viviente de que la legitimidad de un Estado no nace de un asiento en las Naciones Unidas, sino del contrato social que un pueblo firma con sus propios líderes para vivir en paz. Mientras esta es la situación en Somalilandia, Somalia como país está en una muy mala situación. Este país se encuentra en un estado de caos total y el gobierno de Mogadishu lucha en dos frentes muy difíciles. Por un lado, la guerra total contra Al-Shabaab, el grupo yihadista afiliado a Al-Qaeda, ha entrado en una fase decisiva en 2025. Aunque el ejército somalí con apoyo internacional ha logrado recuperar ciertos territorios clave en el centro y el sur de su país y eliminar también a altos mandos terroristas en operaciones de precisión, el grupo Al-Shabaab ha respondido con una campaña de atentados desesperados en Mogadishu, demostrando una capacidad de resiliencia que todavía amenaza la estabilidad del Estado de Somalia. Por el otro lado, el mundo observa con alarma el resurgimiento de la piratería en el Océano Índico. Tras casi una década de calma, el caos generado por el conflicto en el Mar Rojo ha desviado el tráfico marítimo, creando nuevas oportunidades para las bandas criminales que operan desde las costas de Somalia. Lo más preocupante de todo esto es la posible alianza de conveniencia entre los piratas y los yihadistas del Shabab. Informes recientes sugieren que el Shabab podría estar financiándose a cambio de protección a estas redes de secuestro de piratas que operan en las costas de Somalia. Antes de continuar, les quiero contar que el spin-off de esta semana va a tratar a fondo el tema de estas dos amenazas que enfrenta el Estado de Somalia: el resurgimiento de la piratería en sus costas y el grupo terrorista Al-Shabaab. Si quieren recibir acceso a los episodios exclusivos de spin-off de Etzlil y apoyar también al podcast, inscríbanse a nuestra comunidad exclusiva spin-off por solo $7 al mes. Ahora quiero que entremos un poco más a fondo a hablar de por qué no se le reconoce oficialmente a Somalilandia y qué significa que Israel haya sido el primer país en hacerlo. La Unión Africana se opone completamente al reconocimiento de Somalilandia como país independiente porque teme que si se le reconoce a Somalilandia,
se abra allí una caja de Pandora y otras regiones de África quieran redibujar sus fronteras. Sin embargo, recientemente Somalilandia ha estado trabajando en sus relaciones internacionales. Por ejemplo, hace poco firmó un acuerdo con Etiopía para cederle acceso al mar a cambio de un posible reconocimiento oficial en el futuro. Con Estados Unidos también han habido ciertos desarrollos, pero nada oficial. Y finalmente, Israel fue el primer país en reconocer a Somalilandia el viernes pasado. El primer ministro Benjamín Netanyahu y el presidente de Somalia, Abdullahi, firmaron una declaración mutua que no solo rompe el aislamiento de Hargeisa, sino que también promete cambiar las reglas del juego en la región. Pero ¿por qué ahora? ¿Qué gana Israel reconociendo un país que el resto del mundo considera como parte de Somalia? Vamos a analizar las 3 razones clave de este movimiento. La primera razón es puramente estratégica. Si miras un mapa, Somalilandia tiene una ubicación envidiable frente al Golfo de Adén, justo al cruzar el mar de Yemen. En un contexto donde los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, han estado atacando rutas marítimas y lanzando drones hacia Israel, tener un aliado oficial en la costa de Somalilandia es oro puro para las fuerzas de seguridad israelíes. El acceso al espacio aéreo y al territorio marítimo de Somalilandia permite a Israel vigilar de cerca a sus enemigos y realizar operaciones con precisión con una base de logística mucho más cercana a los hutíes, a Yemen. La segunda razón es los acuerdos de Abraham. El presidente Abdullahi de Somalilandia ha dejado claro que su país aspira a unirse a este tratado, a los acuerdos de Abraham, y esto para Israel es una victoria diplomática enorme. Sumar a otra nación de mayoría musulmana sunita a su red de aliados en un momento de gran aislamiento internacional es una gran victoria. Netanyahu ha comparado este paso con lo que ocurrió con Marruecos, por ejemplo. Israel reconoce una soberanía disputada, como lo hizo con el Sahara Occidental, y a cambio gana un socio estratégico. La última razón es una estrategia diplomática israelí en África que trata de recuperar lazos perdidos durante décadas. Ahora, todo esto viene con un poco de controversia. Israel anunció su reconocimiento a Somalilandia justo días antes de que la propia Somalia asuma la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que ha llevado a una convocatoria de una sesión de emergencia de la ONU para este lunes. Mientras el embajador israelí a las Naciones Unidas, Dani Danon, defiende la medida como un paso hacia la estabilidad regional bajo el espíritu de los acuerdos de Abraham, una coalición de 21 países, incluyendo a países como Egipto, Turquía e incluso Irán, han firmado una condena conjunta. Lo que es interesante ver aquí es que los firmantes de los acuerdos de Abraham, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos, por ejemplo, no firmaron la condena, lo cual indica una fractura importante en el mundo árabe respecto a este tema. El reconocimiento de Somalilandia es una jugada de alto riesgo y alta recompensa. Israel gana ojos en Yemen, un nuevo aliado musulmán y una puerta al comercio africano. Somalilandia, por su parte, rompe por fin su techo de cristal diplomático que no la ha dejado avanzar en los últimos 30 años. La pregunta es ahora si otros países como Etiopía o Estados Unidos van a seguir a Israel y van a reconocer a Somalilandia como un país independiente, o Israel se va a quedar como una isla solitaria en este reconocimiento. Lo que es seguro es que todo esto va a revolucionar el mapa geopolítico en el Cuerno de África y este no volverá a ser el mismo. Muchas gracias por escuchar. Espero ahora vean una imagen más completa y clara sobre todo este tema, sobre qué es Somalilandia y sobre por qué Israel decidió ser el primer país del mundo en reconocerlo como país oficial. Les recuerdo también que si quieren escuchar el spin-off y escuchar más sobre la piratería en Somalia y sobre el grupo yihadista que opera allí, Al-Shabaab, inscríbanse a nuestra comunidad exclusiva spin-off por tan solo $7 al mes y van a recibir este y todos los spin-offs de las próximas semanas.
Espero que tengan una linda semana y nos vemos en la próxima.